En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, nos ha estado enseñando 4 principios acerca del deber conyugal en el matrimonio. Por eso el título que le hemos puesto a esta enseñanza es Principios para la intimidad en el matrimonio. ¿Y cuáles son esos principios? En el versículo 2 hemos visto que hay un principio de exclusividad. La intimidad sexual es exclusivo para el matrimonio entre un hombre y una mujer. No muchas mujeres, no muchos hombres, no. Un hombre y una mujer, su propio marido y su propia mujer, dice el versículo 2. El segundo principio, habíamos visto en el versículo 3, que es el principio de deber, ¿no? El principio de obligación. Dios, hermanos, manda a los matrimonios a cumplir este deber conyugal. Dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer cumpla el deber conyugal con su marido. Y Dios da un imperativo. Esto es un mandato. Así como a los solteros dice que deben escaparse de la inmoralidad sexual, a los casados dice, cumplan el deber conyugal. Y es interesante cómo Pablo ha utilizado ahí 2 palabras muy importantes para decirnos que este deber es como una deuda que tienen los esposos el uno al otro. La esposa le debe el deber conyugal a su esposo, el esposo le debe el deber conyugal a su esposa. La deuda es, dice el apóstol Pablo, el placer sexual que tienen ambos, el uno al otro. ¿Y cuál es la razón para cumplir este deber? ¿Por qué razón los esposos deberían cumplir este mandamiento que Dios está dando? Eso nos lleva a nuestro tercer principio, el principio de pertenencia o el principio de propiedad. Versículo 4 nos da un indicativo, una realidad que ha ocurrido en el matrimonio. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dios nos está mostrando lo que significa ser una sola carne. En el momento cuando ambos estaban realizando ahí sus votos matrimoniales, ambos estaban perdiendo ahí el derecho y la autonomía de sus cuerpos. Ahora la potestad, la autoridad dentro del matrimonio del cuerpo de la esposa es para el esposo y el cuerpo del esposo es para la esposa. Y eso debemos recordar una y otra vez los casados. Al momento de decir acepto en el altar, estábamos dándole todos los derechos de nuestro cuerpo a nuestro cónyuge. Eso significa, hermanos, el matrimonio, una entrega completa, una entrega plena y absoluta, sin reservas, del uno al otro. Y esta entrega del esposo a su esposa y la esposa a su esposo, hermanos, es una imagen de Cristo y su iglesia. Es una imagen de Cristo y su iglesia. Así como para Cristo la iglesia es su novia por quien se entregó, es la única, de la misma manera para el esposo su esposa es única. Así como para la iglesia su Señor y su Salvador es Cristo, a quien se une sin reservas, de la misma manera la esposa es para él esposo. Cada cónyuge se debe a su cónyuge. Y esta es, hermanos, la realidad del matrimonio. Esto es un indicativo, y un indicativo es algo que ha ocurrido en el matrimonio.
Eso es lo que ha sucedido. Y porque ha sucedido ese acto en el matrimonio, tú le debes a tu cónyuge, el deber conyugal. Y hemos concluido, hermanos, viendo estos pasajes que van en contra de todos los movimientos feministas y machistas que hoy en día encontramos en el mundo. El machismo, por un lado, cree que puede utilizar a su esposa como un objeto sexual solamente, para procrear solamente. Por otro lado, los feministas creen, ¿no?, que al ser esclavizados por los hombres, quieren liberarse de eso y llegan a la conclusión de decir: nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Así que lo que Pablo está diciendo está en contra de lo que este mundo cree. Hay muchos matrimonios, hermanos, en el mundo que, debiendo vivir como una sola carne, amándose el uno al otro, más bien viven como en una competencia de quién es el mejor. Y eso no es, hermanos, la voluntad de Dios. El matrimonio es para servir y darse al cónyuge. Así que hasta ahí hemos visto estos tres principios. No se van a olvidar, hermanos, esposos de manera especial, el principio de exclusividad, el principio de deber, el principio de pertenencia, y ahora vamos a ver el principio de protección. Dios, en su sabiduría, ha dado el deber conyugal como una bendición de disfrute en el matrimonio para proteger ese matrimonio. No es la voluntad de Dios el divorcio, hermano. No es la voluntad de Dios. Dios ha permitido el divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre, dice su palabra. Y es por esa razón que este principio del deber conyugal es para proteger el matrimonio. Versículo 5, es lo que vamos a ver hoy día. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo dice, en resumen, la intimidad sexual en el matrimonio es una protección frente a la tentación de Satanás. ¿Qué dice el Señor en su sabiduría acerca del deber conyugal para los matrimonios? Dios dice que el deber conyugal, que la intimidad en el matrimonio es una protección frente a la tentación de Satanás. Y vamos a ver por qué. Quisiera que recordemos, hermanos, el contexto y cómo este pasaje realmente para la sociedad de Corintio es revolucionario. Y también para nuestra sociedad es revolucionario lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese entonces? Recuerden, hermanos, que algunos hermanos, al ver tanto pecado de inmoralidad sexual, ellos estaban promoviendo el celibato, ¿no? Ellos estaban diciendo que el hombre no toque mujer. Y eso estaba incluyendo en los matrimonios, ¿no? Que en los matrimonios el hombre no toque mujer. Algunos posiblemente estaban siendo satisfechos sus deseos sexuales, por otro lado, con las prostitutas. En el capítulo 6 hemos visto ahí, ¿no?, como muchos iban a los prostíbulos a satisfacer sus deseos sexuales. Otros se estaban negando a sí mismos en el matrimonio, porque estaban pensando de que la intimidad es pecado, es algo impuro. Y dentro del matrimonio muchos hermanos y hermanas se estaban negando y estaban diciendo: es mejor el celibato, es mejor no cumplir con este deber, y así vamos a ser más espirituales. Miren lo que dice John MacArthur hablando del contexto de los corintios. Dice: debido a su errónea creencia
en la superioridad espiritual de la abstinencia total de las relaciones sexuales, algunos miembros de la iglesia lo practicaban incluso dentro del matrimonio, ¿no? Posiblemente unos jóvenes han iniciado con este tema del celibato, ¿no? Ya que otros jóvenes están quemando ahí en el mundo, entonces los más puros, los más santos vamos a promover el celibato. Y ellos estaban incluyendo esa enseñanza en los matrimonios. Y muchos matrimonios también estaban siendo privados de esa bendición que Dios había dado. Estos que estaban promoviendo el celibato, lo estaban promoviendo aún en el matrimonio. Los esposos no querían cumplir el deber conyugal con sus esposas, pero estos esposos estaban yendo a cumplir sus deberes o sus deseos con las prostitutas. Las esposas no querían cumplir el deber conyugal con sus esposos. Y algo muy interesante, hermanos, en el contexto histórico de allá. Pablo, en el versículo 5 dice, no os neguéis uno al otro. Y esto, saben, hermanos, en el original esta palabra es un mandamiento, es un imperativo. Y esa palabra neguéis también puede ser traducido como defraudar, privar o robar o estafar. También puede ser traducido esa palabra. Pablo está diciendo a los esposos y a las esposas como un mandamiento: no evites que tu cónyuge disfrute de algo que le pertenece. Un autor comenta con respecto a este texto lo siguiente: aunque no tengas ganas, si tu esposo quiere satisfacerse contigo, no te puedes negar, porque no eres tuyo. Versículo 4, ¿recuerda? Ya no tienen potestad. Si tu esposo quiere satisfacerse contigo, no puedes negarte porque no eres tuyo. Ambos se pertenecen. Ahora, ¿por qué decimos eso, hermanos? La maldad del corazón, el pecado que todavía hay en nosotros, así como en los corintios. Imagínense lo que Pablo está mandando aquí. A muchos hombres de la sociedad de Corinto que trataban a sus esposas como un objeto sexual, con quien simplemente podían tener esa satisfacción y podían ellos utilizar de esa libertad con cualquier otra mujer, ¿no? Ellos simplemente llegaban a la casa para exigir este deber a sus esposas y hacerles cumplir con obligación este deber. ¿Cómo se sentirían las esposas de esos hombres, hermanos? Pero por otro lado, no solamente sucedía eso con los esposos, que eran tan malvados. Estas hermanas, ¿no? Estas mujeres que habían sido abusadas sexualmente, muchas veces literalmente violadas, según la cultura de Corinto, el Señor les ha rescatado con el Evangelio. A ese esposo el Señor le ha salvado con el Evangelio que lastimaba y utilizaba a su esposa. Y a esa esposa que había sido utilizada y abusada, el Evangelio le había rescatado. ¿Cómo ahora ellos deberían vivir en el matrimonio? Uno podría decirlo, ¿ve? Pobrecitas de esas mujeres. ¡Oh, qué malvados esos hombres! Pero Dios dice en su sabiduría: cumplan el deber. Cumplan el deber. Hermanos, cuando uno se priva de este mandamiento en el matrimonio, estás quitando algo que le pertenece a tu cónyuge. Pero también, ¿sabes? Estás invalidando el pacto matrimonial. El pacto implica, hermanos, obligaciones, deberes que tienen en el matrimonio, como ya hemos aprendido anteriormente. Pero cuando uno se niega en el matrimonio, estamos incumpliendo el pacto que hemos hecho con Dios.
el celibato, hermanos, no es la voluntad de Dios para el matrimonio. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, esos dos esposos, ¿no?, que totalmente estaban mal en el mundo, y el Evangelio los había rescatado para decirles ahora a los esposos: ustedes cumplan el deber con sus esposas, y a las esposas cumplan el deber con sus esposos. No os neguéis el uno al otro. Y esta palabra neguéis, hermanos, tiene un énfasis fuerte en la misma palabra. Quisiera que me acompañen a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, Pablo advierte a Timoteo de los falsos maestros. Y miren lo que dice ahí en 1 Timoteo 6, 5. Dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esa palabra que nosotros encontramos ahí como privados de la verdad es la misma palabra que Pablo utiliza para neguéis. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Pablo le está diciendo que hay falsos maestros que están robando la verdad, que están estafando con la verdad para sus propios beneficios. Y de este tipo de hombres, Timoteo, apártate. Esa palabra, neguéis, es fuerte en sí misma, hermanos. O sea, ¿qué le está diciendo a los matrimonios Pablo? Pablo le está diciendo: no robes a tu cónyuge lo que le pertenece, privándote. Porque cuando te privas, es como que tú le estés quitando el derecho de algo que le pertenece. Versículo 4 de 1 Corintios 7, como hemos aprendido. Así que Pablo está diciendo que se entreguen el uno al otro. Y esto debe ser una entrega respondiendo en obediencia al Señor. Dice un autor: Dios creó la intimidad para el matrimonio. Dios lo creó para que fuera la expresión y la experiencia del amor en un nivel humano más profundo, y para que fuera un lazo bello y profundo de unión entre un esposo y una esposa. La intimidad, hermanos, es algo bello. Recuerden que este diseño Dios lo creó antes del jardín del Edén. Cuando nosotros hemos hablado acerca del matrimonio como la belleza en sí mismo, es belleza el matrimonio porque creó antes de la caída. Génesis capítulo 1, capítulo 2, ahí encontramos el matrimonio como lo más bello, y ahí, hermanos, Dios ha dado esta bendición de la intimidad. Así que cuando dos esposos se niegan, se están negando de esa belleza. Cuando dos esposos se privan, están privándose del paraíso del Edén. Una de las cosas que los hombres caídos hoy en día experimentamos, algo de lo que es del paraíso, es el matrimonio, como hemos aprendido anteriormente, pero también Pablo aquí dice, es el deber conyugal. Experimentamos ese paraíso antes de la caída, justamente con esto que Dios ha mandado a los matrimonios. Y esto que Pablo está diciendo nuevamente es algo revolucionario para los corintios, porque ellos están viviendo en una cultura machista en extremo. Los hombres ven a las mujeres como objetos. Las mujeres ven a los hombres como malos, abusadores. Y Dios les manda ahora a la iglesia, que ha sido transformado por el Evangelio. Muchas hermanas seguramente tienen amarguras, rencor a sus esposos por todo el daño que ha causado con esto, pero ahora le dice: tú te debes a tu esposo. Y esos esposos que machistamente maltrataban, ahora les dice: entrégate en servicio a tu esposa. Esto es revolucionario aún, hermanos, para nuestra cultura.
Hoy en día, de la misma manera, se ve mucho machismo a nuestro alrededor. Los hombres simplemente quieren satisfacer sus deseos y las mujeres muchas veces se sienten utilizadas y abusadas. Pero ahora Pablo dice que no debe ser así. Recuerden, esto es parte del paraíso. Esto es parte para que ustedes puedan disfrutar en el matrimonio. A esas dos personas, a uno que es malvado, abusador, y a otro que ha sido abusado, ahora les dice: entréguense para complacer a su cónyuge. ¡Wow! Eso es, hermanos, revolucionario. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, hermanos, transforma nuestros corazones. No solamente transforma cómo debemos vivir con los demás, sino cómo nosotros debemos dirigirnos en el matrimonio, en este deber conyugal. Y hace de ese deber, que el mundo lo ha visto como algo malo, como algo impuro, por todas las cosas que nosotros vemos alrededor, Dios nos dice que eso es algo bello dentro del matrimonio. Es algo hermoso. El Evangelio, hermanos, les está diciendo a estos hermanos de Corinto que ellos fueron rescatados de esa esclavitud. Los esposos ya no pueden utilizar a sus esposas, ni las esposas pueden sentir más odio y rencor por sus esposos. Ahora entréguense ambos. Esto es parte de la voluntad de Dios. Esto no es pecado. Esto es para que ambos puedan disfrutar. El Evangelio realmente, hermanos, penetra todas las áreas de nuestra vida. Pero Pablo sabe que hay circunstancias, hay momentos donde en el matrimonio va a tener que ver esas pausas para cumplir este deber conyugal. Y miren ahí el versículo 5, Pablo da una licencia para la abstinencia en el matrimonio. Y esto es algo legítimo, dice el apóstol Pablo. Existen circunstancias específicas en el matrimonio donde deben privarse. Miren lo que dice el versículo 5. No os neguéis, eso es mandamiento. No se nieguen el uno al otro. Ahora da la licencia, dice: a no ser por algún tiempo y de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. Pablo, hermanos, da 3 condiciones para la abstinencia en el matrimonio. Primero, mutuo consentimiento. Un acuerdo de los dos en dejar de tener relaciones íntimas. Esto dice algo mutuo. No es una decisión solamente del esposo, no es una decisión solamente de la esposa, es una decisión de ambos. Y la idea, hermanos, de esta palabra mutuo da la idea de cuando un grupo de personas están cantando una canción, que todas esas personas están en una misma melodía, ¿no? Esa es la idea de esta palabra mutuo. Que el esposo y la esposa están conectados y están poniéndose de acuerdo en una misma melodía, en una misma sintonía, ¿no? Que los dos tomen la decisión. Y para esto, ¿qué es necesario, hermanos? Para esto es necesario que ustedes se sienten, conversen, para que haya esa decisión mutua. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es importante, esposos, que puedan tener esos tiempos de conversar acerca de este tema, de este mandamiento que el apóstol Pablo está dando. Pero en segundo lugar, Pablo dice que este acuerdo de privarse en el matrimonio del deber conyugal tiene que ser por un corto de tiempo. Miren el énfasis, hermanos. Versículo 5. Algún tiempo. Algún tiempo. Es enfático, hermanos. No se trata de un tiempo indefinido, ¿no? Se trata de un tiempo breve. Porque el mandamiento es: no se priven. Ese es el mandamiento.
Ahora, es importante aquí considerar esta palabra tiempo. En el original, en el griego, hermanos, hay dos palabras que se refieren a tiempo. Una palabra es kairos y otra palabra es cronos. La palabra kairos hace referencia a un tiempo corto y la palabra cronos hace referencia a un tiempo prolongado, cronológico. ¿Cuál es la palabra que Pablo utiliza aquí? Kairos. Un tiempo específico, un tiempo instantáneo, un tiempo fugaz, o sea, un tiempo corto. La abstinencia dentro del matrimonio, dice Pablo, no debe ser algo indefinido. No, debe ser un tiempo corto. Pero en tercer lugar, Pablo dice en el versículo 5, ¿por qué razón debe haber ese tiempo? Para dedicarse en la oración. Esposos, ¿cuándo debe haber ese tiempo donde haya la abstinencia del matrimonio? Para dedicarse a la oración. Es decir, buscar la comunión con Dios. Buscar la guía de Dios como matrimonio. Una misma sintonía los dos. Buscar la dirección de Dios. Y aquí hay algo muy importante, hermanos, para los matrimonios. El matrimonio, y yo sé que tú sabes muy bien esto, no es color de rosas, ¿sí o no? Esposos, ¿no? No es muchas veces como en los cuentos de hadas nos cuentan, ¿no? Llega el príncipe azul, ahí está la princesa, se cansa y vivieron felices para siempre, ¿no? No es así el matrimonio. En el matrimonio, pues, también solteros, ustedes tienen que ir con esa mentalidad del matrimonio. Va a haber muchos conflictos. Dios, de manera especial, después de la caída, el matrimonio, que es algo bello, va a ser utilizado para santificarnos doblemente en el matrimonio. Al matrimonio se va a servir, al matrimonio se va a dar. Y en eso, hermanos, como nosotros tenemos un corazón egoísta, un corazón orgulloso, y si tú no lo aceptas, esposo, esposa, estás en graves problemas. Hermanos, esposos y esposas, tienes un corazón orgulloso, tienes un corazón egoísta y te cuesta servir a tu esposa. Y lo mismo, esposos, te cuesta servir a tu esposo. Así es la realidad hoy en día a causa del pecado. Y por esa razón, Pablo dice que esos cortos tiempos donde se van a abstener de cumplir ese deber conyugal es justamente para buscar la comunión con Dios como matrimonio. En el matrimonio puede que se enferme el esposo, y es el tiempo donde ambos deben rogar al Señor para que Él tenga misericordia. O en el matrimonio va a haber conflictos, donde no es el tiempo para escaparse a los cuartos, ¿no? Hay veces no es bueno tener muchos cuartos, ¿no? La esposa se va al rincón del cuarto y el esposo va al otro rincón del cuarto. No es tiempo. Es tiempo, dice el apóstol Pablo, de dedicarse sosegadamente a la oración. Señor, he pecado contra ti primeramente y he pecado contra mi esposa. Ese es el tiempo corto. Y estos tiempos cortos tienen que ser algo donde puedan fortalecer su comunión con el Señor. Ese es el tiempo que Dios dice para la abstinencia dentro del matrimonio. No es una abstinencia indefinida. Ahora, puede alguien que diga, ¿no ven? En el matrimonio, llegando a casa, bueno, mi amor, vamos a tener una abstinencia de 1 año para ser más espirituales. No está diciendo eso Pablo. Pablo dice nuevamente, versículo 5, júntense de nuevo en uno. Por algún tiempo que haya esa abstinencia y busquen la comunión de Dios como matrimonio de manera más íntima, pero júntense nuevamente de nuevo. Dice, cumplan con el deber conyugal. Ese es el mandamiento nuevamente ahí. Miren nuevamente versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Miren, y volved a juntaros en uno. Nuevamente
solamente cumplan el deber, no descuiden aquello. ¿Por qué? Y aquí está el principio de protección, hermanos. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Por qué no debemos privarnos en el deber conyugal? ¿Por qué no debe haber una abstinencia prolongada, larga en el matrimonio acerca del deber conyugal? Pablo dice, porque Satanás es astuto. Y Satanás es más poderoso de lo que nosotros pensamos y nos imaginamos. Porque puedes ser tentado. Porque tu cónyuge puede ser tentado a cometer adulterio por una abstinencia larga, por una abstinencia permanente. Tu cónyuge puede ser tentado por Satanás a caer en el adulterio. ¡Wow! Esto es sabiduría de Dios. Dios sabe, hermanos, cuál es la debilidad del hombre y la mujer. Dios conoce nuestros corazones. Él es nuestro diseñador. Y dice que frente al pecado de la inmoralidad sexual, nadie es bueno. Ya en el capítulo 6 hemos visto, cuando el joven, el soltero y aún el casado está frente al pecado, dice, escápate. No trates de negociar con este pecado porque eres débil. Y lo mismo nos dice a los esposos y a las esposas. Para que no caigas en el pecado del adulterio. Esposos, el deber conyugal es una protección para el matrimonio. Pablo es consciente que la lucha más grande que tienen los esposos, que la lucha más grande que tienen las esposas es la sexualidad. Todo hombre y mujer, a no ser que Dios le haya dado el don de continencia, como vamos a ver más adelante. Pero todo hombre y mujer, Dios nos ha diseñado así, con un impulso sexual. El mandamiento, no cometerás adulterio, es justamente para guardar la pureza al soltero y para guardar la pureza del matrimonio. Y eso es lo que Pablo aquí está explicando. A causa de vuestra incontinencia, dice Pablo, a causa de tu falta de dominio propio, no te prives con el deber conyugal. Que no haya una abstinencia larga, porque puedes caer en la tentación. Puedes caer en la tentación. Hermanos, la abstinencia prolongada puede producir falta de dominio propio, tanto en el esposo como en la esposa. ¿Y sabes cómo viene la tentación, hermano? Cuando tú ves aquellas películas inmorales y tú ves cualquier tipo de mujer casi sin ropa ahí, a través de tu celular, cuando ves en el Facebook y en otros programas de internet a esas mujeres, o cuando sales a la calle, la tentación viene por todos lados. Y Satanás es astuto, dice aquí el apóstol Pablo, y sabe dónde atacar a los matrimonios. Sabe dónde atacar. Así que, hermano y hermana, cuando te privas a tu cónyuge sin un motivo significativo, como lo que ya hemos visto, para ocuparse en la comunión de Dios, sino simplemente por tu decisión, porque dices mi cuerpo me pertenece y punto. No, hermano, sabes, estás pecando contra Dios y estás empujando a tu cónyuge a la tentación y estás poniendo en peligro tu matrimonio. Dios quiere proteger el matrimonio, pero si no te privas a tu cónyuge, ambos, dice el apóstol Pablo, están poniendo murallas grandes, murallas gruesas para la protección y el fortalecimiento de ese matrimonio. Ese es el principio de protección que el apóstol Pablo nos enseña en este versículo. Ahora quiero aclarar algo, hermanos.
Pablo no está justificando el adulterio. Algunos pueden decirlo, ¿ve? Mi esposa se ha privado ya 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Así que tengo licencia para cometer adulterio. No. Miren nuevamente el texto. ¿Cuál es el problema realmente? El problema no es la tentación que Satanás trae. Miren lo que dice nuevamente el versículo 5. Presten atención. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y velar y volver, a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. Ahí está la palabra importante: a causa de vuestra incontinencia. ¿Quién es el problema? Nosotros. Nosotros somos el problema. A nosotros nos falta, hermanos, dominio propio. Pablo no está justificando aquí el pecado. Y aquí mi esposa se priva, entonces voy a cometer adulterio. O aquí mi esposo se priva y voy a cometer adulterio. Voy a ir con otros lugares a buscar. No está fomentando aquello Pablo. Pablo está diciendo que nosotros somos el problema. Nosotros somos débiles. Y eso es lo que primeramente debemos considerar los esposos y las esposas. Somos débiles. Y Dios, a través de este mandamiento, está haciendo frente a esa debilidad que nosotros tenemos, hermanos. Somos débiles en tener dominio propio. Pero Dios está poniendo ahí su mandamiento para protegerte en esa debilidad que tienes. Por eso, esposas, no se nieguen a sus esposos. Sus esposos son débiles. Y Dios ha dado este regalo del deber conyugal para que tu esposa, escucha muy bien, protejas a tu esposo. Porque cuando tú te has casado con tu esposo, te has casado porque lo amabas. Y este mandamiento que Dios da es para que tú lo protejas en ese amor. Y lo mismo, esposos. Tu esposa es débil frente a este pecado. Y tú puedes protegerla cumpliendo el deber conyugal. Hermanos, cuando se privan, están poniendo a la persona que más aman en un peligro grave. Están poniendo en un peligro grave. Están dejando a la acechanza de Satanás, quien está como león rugiendo alrededor, tratando de devorar. Pero también están poniendo en peligro su matrimonio. Muchos matrimonios son destruidos porque no obedecieron este mandamiento del deber conyugal. ¿Saben, hermanos? La mayoría de los divorcios se ha dado por adulterio, por infidelidad. ¿Sí o no? La mayoría de los divorcios se ha dado por eso. Esposas quieren cuidar su matrimonio. Dios les dice: no se nieguen a sus esposos. Los mismos esposos quieren cuidar su matrimonio. No se nieguen a sus esposos. No es pecado la intimidad dentro del matrimonio. No es pecado, no es algo impuro. Miren lo que dice este autor, Dale Harvey. Dice: para el cristiano, el sexo en el matrimonio debe ser una defensa incalculada por Dios contra la tentación. Incalculada. Por la provisión de Dios, dice, a través del matrimonio, la protección de usted, esposo, esposa, la protección de usted duerme a su lado cada noche. Nuestro cónyuge, dice el autor, es nuestro primer defensor para protegernos de las llamadas de Corintio, es decir, de la inmoralidad sexual. La intimidad, dice el autor, obra de maneras invisibles, pero de manera poderosa para disminuir la tentación de la inmoralidad sexual en el matrimonio.
Así que cuando tú te privas a tu cónyuge, dejas a tu cónyuge sin protección, abierto a las tentaciones emocionales, físicas, visuales en el mundo. Y muy pronto será destruido tu matrimonio. La intimidad en el matrimonio, hermanos, son las murallas para proteger esa relación. Estos son los principios que Dios ha dado al matrimonio. Esta es la sabiduría de Dios. Y Él sabe, hermanos, cómo nosotros podemos proteger mejor nuestros matrimonios frente a los pecados. Y para concluir, quisiera traer algunas aplicaciones. Y ya hemos visto, hermanos, las aplicaciones directas ahí. Pero quisiera que podamos ver de manera individual a las esposas y los esposos. Hay tres problemas, o hay tres cosas, hermanos, que en el matrimonio trae conflicto una y otra vez. Uno son los hijos, ¿no? Cuando nacen los hijos, por ejemplo, el niño ahí está y de repente se cae, el esposo reacciona, ¿no? ¿Por qué no le has cuidado? Y la esposa dice, pero tú, ¿por qué no le has visto? Y empiezan a tener un conflicto. Los hijos traen conflictos, ¿no? Otra de las cosas que trae conflictos es el dinero, ¿no? Cuando hay escasez económica, ¿no? La esposa le dice al esposo, pero ya nos falta aquí dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y el esposo le dice, pero ¿por qué no trabajas tú para poder ayudarme? Y empiezan a pelear nuevamente. Es otro de los temas que trae conflictos al hogar. Pero la tercera cosa que trae conflicto en los matrimonios, hermanos, es justamente este tema que el apóstol Pablo está hablando, la intimidad sexual. Es un motivo para discusión en los matrimonios. Eso es una realidad. Las esposas quieren negarse a sus esposos, los esposos quieren obligar. Y eso es un problema dentro del matrimonio. Pero miren, hermanos, la sabiduría de Dios. El Evangelio transforma en esa área y dice, ambos tienen que entregarse. Y no lo vean como algo malo. Dios, hermanos, sabe cómo funciona un matrimonio, porque Él lo diseñó. Y Él ha dado esta bendición para el matrimonio. Hermanas, casadas, no empujes a tu cónyuge a cometer el pecado de inmoralidad al negarlo. No empujes a tu cónyuge a la tentación de Satanás, a la tentación de este mundo. Esposas, piensen por un momento. Tú no sabes en lo secreto cómo tu esposo batalla con este pecado. Tú no sabes en lo secreto cómo en su corazón tu esposo está batallando frente a este pecado en el mundo. Posiblemente tu esposo ya ha caído muchas veces en el adulterio. Y quiero que vean el adulterio, hermanos, no solamente como el acto, sino como el Señor Jesucristo interpretó el adulterio. Cuando un hombre ve con deseo sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio en su corazón. Y sabes, esposa, hermanas, tú no sabes cuántas veces tu esposo ya ha cometido adulterio y ha sido infiel contigo. Porque todo lo que inicia en el corazón, buscando satisfacción en el mundo, sale a la realidad. Así como Caín y Abel. Caín despreció en su corazón, mató en su corazón a Abel, y no pasó mucho tiempo para agarrar un objeto y matar a su hermano. En Colombia, creo que muchas veces ya les he descrito esto, hubo un curso para varones, no puro esposos, solteros, y saben, muchos esposos confesaron que por no tener complacencia dentro del matrimonio con su esposa, y no es nuevamente excusa, hermanos, cayeron en el adulterio. Muchos cayeron físicamente, muchos cayeron, hermanos, en el vicio de la pornografía, y otros en otros pecados. Miren, esposas,
Tú puedes decir ahora, gracias a Dios que mi esposo no cayó, y gracias a Dios que todavía los matrimonios están ahí. Y podemos decir gracias al Señor. Pero no sabemos cómo está su corazón, cómo está luchando. Así que, hermana, considera la sabiduría de Dios. Cuida a tu esposo, habla con él. Habla con él. Esposos, su esposa, sabes, no solamente, y Dios diseñó de esa manera, quiere que tú cumplas el deber conyugal. Las esposas quieren ellas sentirse amadas en la intimidad emocional. Tu esposa necesita que tú expreses amor. No solamente que ella sepa que tú le amas. El amor implica servicio, entrega. Y porque tú llegas a tu casa del trabajo cansado y exiges, y encima le pides a tu esposa que cumpla el deber conyugal, le estás haciendo daño. Y el Señor dice aquí que no es así. El amor hacia tu esposa implica entrega, servicio hacia él. Esposos, también tú no sabes cómo tu esposa posiblemente está buscando esa intimidad emocional en otras personas y no en ti. Y muy pronto encontrará esa intimidad emocional fuera de tu casa y caerá en la intimidad sexual, lo que debería encontrar en ti. Dice un autor hablando de las mujeres, muchas mujeres prefieren salir a trabajar porque en el trabajo encuentran esa aceptación emocional que no encuentran en sus esposos. Esposos deben cuidar a sus esposas, que ellas encuentren esa satisfacción emocional fuera de ustedes. Que ellas, si salen a trabajar, lleguen a casa y les abrace y se complazca contigo. Que encuentre todo ese cariño, ese amor en ti y no en otras personas. Esposos, ¿tú estás seguro de que tu esposa se siente más aceptada, más amada, más complacida contigo que con otros hombres? ¿Alguna vez le has preguntado a tu esposo, ¿ves en mí esos destellos de amor en un principio? Eso nuevamente, hermanos, requiere que tú te sientes con tu esposa y hables. Ambos necesitamos en el matrimonio, hermanos, humildad. Ambos necesitamos, porque como dije hace un momento, somos orgullosos y somos egoístas en extremo. Y necesitamos humildad para hablar de estos asuntos. Y en Cristo, hermanos, nuevamente podemos nosotros acercarnos. En Cristo podemos pedir perdón al Señor porque hemos abusado, hemos sentido la opresión. Podemos buscar en Él el perdón de nuestros pecados y pedir perdón a nuestros cónyuges. Así que, esposos, no endurezcan más sus corazones. Hablen de estos asuntos entre ustedes. Que sus esposas sientan realmente que son amadas. Y lo mismo los esposos sientan que son amados. El Señor dice, tu matrimonio está en un gran peligro si tú desobedeces este mandamiento. Hay dos cosas, hermanos, que va a pasar en los matrimonios si no hacemos caso a la sabiduría de Dios. Uno, le vamos a empujar a nuestro cónyuge al pecado y va a caer en adulterio. Y va a ser destruido nuestro matrimonio. Eso puede ser lo más posible que ocurra en un matrimonio. Pero ¿sabes lo otro? Que simplemente te vas a quedar callado y no vas a hacer nada. Tu matrimonio va a ser una desgracia todo el tiempo hasta que tú mueras. Todo el tiempo vas a vivir amargado con tu cónyuge por todas las cosas que han pasado dentro del matrimonio. Si ustedes
no hablan ni conversan estos asuntos. La sabiduría de Dios nos dice que esto protege el matrimonio, para que ese matrimonio pueda encender las llamas del amor del corazón y siempre estén activos y representando en este mundo a Cristo y a la iglesia. Que tu matrimonio muestre esa realidad del Evangelio. Y sabes, hermano, la intimidad sexual entre un hombre y una mujer es realmente lo más puro que Dios ha dado al matrimonio y es un reflejo del amor existente entre Cristo y su iglesia. Cuando tú ves a Cristo amar a su iglesia y la iglesia entregarse, es ese amor que refleja el deleite de la intimidad sexual. El deleite de la intimidad, hermano, es un destello de las primicias que experimentamos de esa intimidad con Cristo. La intimidad es un pequeño destello de lo que vamos a experimentar en el cielo con nuestra relación con Cristo completamente. La intimidad en el matrimonio, hermanos, es una visión anticipada de lo glorioso que será nuestra comunión profunda con nuestro Dios. Así que, esposos, disfruten este regalo para el matrimonio del deber conyugal, con la expectativa de que un día experimentarás un deleite más profundo cuando Cristo venga. No es simplemente un acto físico, es un acto espiritual que me lleva a ver mi comunión íntima y profunda que yo tendré en el cielo con mi Señor. Pablo dice, no se nieguen el uno al otro. Protejan su matrimonio. Vamos a orar.